Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Tras las Sombras. Soy Quique Viesca y como siempre es un placer platicarles las historias de vida de nuestros invitados. Y hoy me encuentro con alguien bastante especial. Vamos a conocer su historia que está muy padre, mi querido Jorge Mata. ¿Cómo estás, hermano? Un saludarte, gracias por la invitación. Al contrario. Habíamos tenido, ya me habías buscado y por alguna situación de viajes, trabajo y viajes no habíamos podido coincidir, pero pues encantado de estar aquí platicando con toda tu gente que te sigue este interesante podcast. Gracias, vamos a echar la platicada. A ver, primero que nada, me imagino que desde toda la vida fuiste un muchacho de que le gustaban los deportes. Sí, pues sí. ¿Verdad? Desde chavito, sí, me gustaban mucho los deportes y más, pues, los toros, ¿no? Que fue lo que me enfilé. A eso iba. ¿Cómo, o sea, dónde fue el gusto por los toros? ¿Dónde? Porque todo el mundo, pues, es que el béisbol, que el básquet, que el fútbol, sobre todo, pero pues es curioso saber cómo te nace la historia o cómo el gusto por los toros. Sí, pues, mira, la verdad que tuve una infancia muy feliz con mis papás, con mi papá. Tengo muy bonitos recuerdos de mi niñez con él. Mi papá fue una persona que... Yo soy su hijo mayor, soy el mayor de 3 hermanos. Tengo una hermana que me sigue y un hermano menor. Okay. Y bueno, pues a mí siempre muy inquieto y la verdad que siempre me llevaba a los partidos de fútbol en ese entonces, en los años 70, soy del 75, en los 80, pues en la comarca lagunera había béisbol, había fútbol. Me llevaba también mucho a las charreadas. Okay. Pues era bien vago mi papá. y como mi mamá no lo dejaba andar solo con los amigotes que eran bien borrachotes, te mandaba. Me mandaba ahí. Entonces me empezó a llevar a muchos lados. Pero me acuerdo que cualquier espectáculo en vivo me llevaba, incluso a los circos, que era muy en ese entonces de las temporadas de los circos. Cuando todavía se permitían animales en los circos, pues era muy, muy llamativo un niño ir a ver un elefante, ir a ver un león. ¿Cómo no? Entonces ibas y los veías, entonces claro, salías impresionado. Entonces, pues me empezó a llevar y un día me llevó a los toros, a una corrida de toros en la Plaza de Toros Torreón, en la Colonia Moderna. Y ahí fue donde me marcó mucho la fiesta taurina, la fiesta brava, la tauromaquia. El ver a los toreros y ver cómo se jugaban la vida, cómo se emocionaba la gente y cómo gritaban olé y los aplausos. Entonces ese espectáculo fue el que más me llamó la atención, pero me siguió siempre llevando a todos los deportes. A todos los deportes. Y yo como un niño normal, pues practicaba el fútbol, también me llevaba a las luchas libres. ¿Cómo no? Ajá, había muchas libres ahí en la Plaza de Toros, en el auditorio municipal. Sí, claro. Entonces, pues desde ese entonces anduve yo en los espectáculos metidillo ahí, pero los toros fue lo que más me impactó y fue lo que como que me gustó el gusanito de reflejarme en un ídolo que fue Valente Arellano, que fue un torero muy importante cuando yo era en mi niñez, y él murió a los 21 años trágicamente en un accidente en la Avenida Juárez, en una motocicleta. Le truncó su vida, iba él a altos, en México ya era muy famoso, ya iba en España, iba a ser también más todavía, pero en México ya Valente Arellano era un torero, era una personalidad importante. Entonces, y bueno, pues ese fue como que mi primer ídolo y de ahí me nació, cuando muere él, pues me nace más todavía el gusanito de ser torero. ¿Qué fue viendo el espectáculo de los toros antes de él, qué fue lo que te llamó más la atención? ¿El toro, el jugarse la vida, los trajes? Todo, sí, los trajes, el torero, o sea, ver cómo salía el animal bravo y el torero lo toreaba y la gente se emocionaba. Entonces es como algo impactante el ver un hombre con una bestia ahí jugándose la vida. Y para nosotros, yo de muy niño, pues fue como que, híjole, eso es adrenalina. Entonces, cuando empecé a entrenar y la primera vez que me puse delante de una vaquilla brava, pues sentí eso, la adrenalina. Pero sentiste que de ahí eras, o sea, sentiste que... Sí, encontré mi pasión y mi vocación ahí. Y cuando muere Valente, o sea, ¿te lo reafirmó más todavía? O sea, pues haz de cuenta que era mi ídolo. Yo tenía 9 años, por ahí 9, 10 años, cuando fallece Valentillo, como si le decían, tenía 21 años y era en esos momentos un crack, o sea, era un ídolo
de toda la comarca lagunera. En sí, la comarca lagunera no tenía ídolos de fútbol en ese entonces, no tenía grandes ídolos la comarca lagunera. Entonces Valente era como una gran personalidad. Déjame decirte que salió, por ejemplo, con Jacobo Zabludowski en los noticieros de Televisa, salía en los programas de hoy con Guillermo Ochoa, con Ricardo Rocha. O sea, Valente Arellano, tú te metes a la hemeroteca y te pones en YouTube a ver, y Valente Arellano era era raro que alguien de Torreón brillara tanto a nivel nacional. Entonces Valente fue una personalidad que a mí me impactó mucho. Aparte era un torero guapo, o sea, delgado, con mucha personalidad. En ese entonces incluso decían que era novio de Yuri, fíjate. Yuri muy chiquilla. Entonces, total, pues me impactó todo lo que engloba una corrida de toros. Mucho. O sea, es música, tradición, el sol, el colorido, el que sale un animal de 400, 500 kilos y el torero se lo pasa por un lado. Y entonces, eso la verdad que si no, tienes que estar vivo y que tener la sensibilidad para apreciarlo. Hay gente que está de acuerdo. Y hay gente que no. Y es muy respetable. La gente que no le gusta el espectáculo, siempre les he pedido pues que no vayan, que no se paren en una plaza, o que no vean un programa o una corrida en vivo en televisión, que le cambien. O como les decimos en el internet, dale para arriba, si no te gusta, cámbiale. Hablando más actualizado, por supuesto. En el celular, ¿no te gusta algo? Dale le das para arriba. Vámonos. Sale una persona que te cae gorda, dale para arriba, Pues no tienes que quedarte ahí las métricas de los 10 segundos, ¿no? Porque le haces un favor. Entonces, pues a mí siempre respeté mucho eso, pero hay gente que sí, todavía vemos mucha gente que nos emociona el espectáculo. Y bueno, eso fue lo que me impactó de niño y luego de joven. Y más adelante, cuando terminé mis estudios de preparatoria, ya decidí abrazar la profesión. Empecé a relacionarme con toreros. Conocí a Arturo Gilio, uno de ellos. En ese entonces también Arturo estaba muy fuerte. Hablo de Arturo Papá, porque ahorita ya existe el Arturo que también ya es matador en activo. Y bueno, pues me fui relacionando hasta que yo decidí un día sentarme con mi mamá, terminando mis estudios de preparatoria, y le dije, ¿sabes qué, mamá? Pues quiero ser torero. Sabemos que fue una decisión trascendental en mi vida, que me marcó mucho. Y mi mamá lo único que me pidió fue que si yo iba a andar en eso, pues que me cuidara mucho, porque era muy peligroso, pero que no lo dejara a medias, que llegara a ser matador de toros, que fue lo que logré. O sea, si le vas a entrar, o sea, éntrale con todo. Pues o sea, no te quedes así como que, bueno, ahora siempre no. O sea, sí. Ese le fue el ejemplo de mi madre. O sea, mi mamá dijo, si vas a decidir ser barrendero, vas a ser médico o a ser chofer, que cualquier profesión, yo lo digo así, es digna, pues el mejor. O sea, trata de hacerlo y no lo dejes a medias. No lo dejes ahí. O futbolista, pues termina debutando como profesional, o boxeador, pues termina ganando un campeonato, o debutar, al menos debutar profesionalmente. Y yo sí me enfilé en esas palabras que mi mamá me dijo, de que terminara ese ciclo, y que fue el proceso de becerrista, novillero, que fueron 8 años, y luego tomar la alternativa. Que fue aquí en Torreón, que fue como cuando te gradúas de una carrera, y te dan tu título. Ese es cuando tomas la alternativa, y ya me hice yo matador de toros. Oye, ¿y tu mamá vivía con la preocupación todos los días? Sí. Mi mamá nunca me fue a torear. De hecho, toreé en la Plaza México, en la Monumental México, y de hecho no fue mi papá, y mi abuelo, que en paz descanse. Y mucha familia, primos, amigos, fueron más de 80 personas de aquí de Torreón cuando toreé la México en el año 2000, hace 25 años. Debuté como novillero en la Monumental México, y no fue. Y ella fue hasta que tomé la alternativa. Aquí en Torreón en el año 2001. ¿Y cuando estuviste allá en la Plaza México, con quién? O sea, porque son varios, ¿no? Toreé con 2 novilleros que también... Jorge Benavides, que ya es matador de toros, también ya retirado. Y el Arriero, que también fue matador de toros. Toreamos de novilleros, y los 3 tomamos la alternativa. Y nomás que pues ya los 3 estamos retirados. Y cuando tomas la alternativa aquí en Torreón, pues obviamente en tu ciudad, y pues ahora sí que aquí
si allá fueron 80 personas, pues acá fue, o sea... Sí. Estaba lleno y fue, me imagino que un momento... como pletórico, ¿no? Sí, pues es uno de los momentos más bonitos de mi vida. Fue aquí en un 15 de septiembre, día del grito. Tomé la alternativa en la Plaza de Toros Torreón, que fue la plaza de mis sueños. Fue en la plaza que empecé. Y fue una tarde muy bonita. Recuerdo que mi padrino fue el matador Manolo Mejía, un gran torero de mucho renombre. Sí, claro. Y el Conde, que era un torero muy famoso aquí. ¿Entiendes? El Conde, Alfredo Ríos el Conde. También. Ellos me dieron la alternativa y la verdad que fue una tarde fue como pues conseguir un sueño que fui labrando durante algunos años, Quique. Fue un sueño que se tardó 12, 13 años en madurar, en lo que yo batallé mucho como novillero, porque la carrera del torero es una carrera muy sacrificada, en la cual tienes que tener mucha suerte, muchas relaciones para torear, no es fácil. La comparo yo a lo mejor como la del corredor de Fórmula 1, en ese sentido, porque no cualquiera puede llegar a pedir una oportunidad para torear. Eso cuesta mucho dinero. Tienes que tener muchos contactos y relaciones con promotores y empresarios que hacen corridas de toros, y tienes que tener un apoderado que esté bien relacionado, que el apoderado se le llama al manager, pues. Sí, digamos. El que lleva las relaciones públicas y habla por ti. Entonces es tocar puertas, y luego si no se te da bien una tarde, pues tienes que en la siguiente a fuerzas que se te dé bien, que haya triunfo, porque si no vienen atrás de ti otros novilleros. Entonces fueron 12, 13 años en los cuales yo tuve que luchar contracorriente con muchas cosas, porque económicamente mi familia pues no es una familia de mucho dinero. Es una familia normal, clase media. Mi familia eran mis dos papás trabajaban, y mi mamá trabajaba en un negocio familiar de mi abuelo, en una zapatería, y mi papá trabajaba en un banco, y luego después trabajó en una algodonera. Entonces mi papá y mi mamá pues éramos una familia normal, en la cual a lo mejor no había tantas carencias, debo decirlo, pero tampoco había tanto. Entonces no era como que, órale, tu familia te va a dar la lana para que tú tories. Entonces yo tenía que hacer rifas de esculturas taurinas, de cuadros, y luego también, ¿por qué no? Hacía pollocoas, me acuerdo. Me llegaron a entrar pollocoas. ¿Cómo no? Sí, tenía un señor que ya murió, que Don Luis se llamaba, y era muy bueno en aquel entonces. El señor era muy bueno para hacer pollos, pero buenísimo los hacía pollos. Entonces yo conseguía los pollos baratos, 200 pollos, y luego un fin de semana iba a una imprenta y vendían los gran pollocoa. Entonces, claro. Era con folio. Sí, como no. Y hacía los amigos, cuesta 200 pesos el pollo. Órale. Entonces juntaba y ya ganaba una lanita, y la juntaba para cuando me anunciaran para torear, pues el autobús, el Estrella Blanca, el ómnibus de México. ¿Cómo no? Todavía me tocaron las centrales en la calle Blanco. ¿Se acuerdan? En el Ildefonso Fuentes. Sí, ahí salían los camiones. ¿Cómo no? Sí, entonces ahí me tocó, güey. O sea, yo la neta, ya me tocó la central de autobuses nueva cuando ya estaba más toreando, más acomodado, pero a mí me tocó que me dejaban ahí a las 12 porque los de la noche eran más baratos. Y luego un pollero, por ahí de repente me iba un crucero por el Vergel. Y ahí pasaban, súbase. ¿Y cuánto? Pues traigo 80 varos, cuesta 120. Órale, pues, pero no hay asiento. Ahí me iba con el chofer en las escaleras. Claro. Y, oye, pues voy a Fresnillo, porque allá hay una novillada y van a soltar un toro ahí en la plaza, y al que lo trae mejor lo van a anunciar en la feria. Y pues decía, tienes que estar ahí a las 8 de la noche, a las 8 de la mañana. Y pues yo me iba de aquí a las 11, 12 de la noche, güey. Aunque era Fresnillo. Sí. Y llegaba, el camión pasaba a las 4 de la mañana, y pues bájese. Y pues, ¿ahora qué haces, güey? Y luego me encontraba otro novillero. ¿Qué onda, no, güey? Pues está haciendo bien gacho el frío. Saca los capotes. Y nos tapábamos ahí, güey. Y me tocaron carencias. Sí, claro. ¿Cuánto traes? No, pues yo traigo 20 pesos, güey. Tú, no, yo 35. No, pues yo 60. Unas galletas saladas y un atún. Para comer. Una lata de atún. Y un paquete de saladitas. Órale. Y 2 juguillos de esos de los baratones. Pero eso, oye, es que hay que a las 8 va a ser lo del novillo, y hay que estar, pues,
aunque sea con algo en la panza. Sí, por supuesto. Y así me tocó. O sea, fue una carrera de que sí yo viví. Ahora platico con mis hijos y con muchos chavos jóvenes y pues me tocaron sacrificios. O sea, el momento que hoy vive uno, bendito Dios, con el trabajo que después desarrollé. Pero cuando ya llegué a la alternativa, luego ya ibas brincando de novillero y ya hubo novillas en las que me pagaban, me contrataban en las playas, por ejemplo en Mazatlán, Puerto Vallarta. Yo era mucho de los novilleros que iba mucho a las playas, divertía mucho a los turistas con mi toreo, porque era muy valiente. Entonces banderillaba, o sea, estaba de rodillas, entonces me hablaban, ¿no? Este es el de Torreón, está bien loco, está bien, es muy valiente. Pues ahí voy para allá, porque mi toreo no fue tan clásico. Mi toreo fue más de huevos, de valor, como decíamos, o sea, de mucho. Yo no le tenía miedo y siempre fui muy característico mi valentía. Entonces, ya esos me daban una lanita. O sea, aquí recuerdo que hubo un premio novilleril, Gran Premio Novilleril Cuauhtémoc Moctezuma, que lo hacía Carta Blanca. Y me acuerdo que hubo 5 novilladas, de 5 novilleros cada una, iban haciendo eliminándose. Yo llegué a una final y la gané. Y gané un premio en ese entonces, Quique, de 30,000 pesos. Fíjate, o sea, era... En el 94. Fíjate, en 1994 gané yo ese premio en la Monumental Plaza de Toros a otro novillero de aquí lagunero y yo gané ese premio, fueron 30,000 pesos. No, y en ese entonces pues era un premiazo. Eran como 300,000 pesos de ahorita. Por supuesto. Entonces me acuerdo que me aloqué y fui y le compré una sala y un comedor a mi mamá. Así llegué y estaba pues muy bien. Le llegué y le dije, mira jefa, ese comedor ya está viejito, vamos a una mueblería. ¿Y cómo? Pues me gané el premio y no, ahorra y que no sé qué. No. Vámonos, vamos a comprar. De repente le cambié su sala y su comedor a mi jefa. En ese entonces, era una mueblería que estaba ahí en la avenida Morelos. Y bueno, pues son recuerdos muy bonitos. Ahorita que estabas haciendo la comparativa con la Fórmula 1 y con todo lo que dices, o sea, es totalmente cierto. Pero agrego nada más esta parte de poner en riesgo tu vida en cada momento, ¿no? Sí. O sea, no, porque también... El toreo se arriesga y el toreo se arriesga el físico y es una profesión muy, muy peligrosa, pero muy apasionante y que no cualquiera puede abrazarla. Como el que corre coches, no cualquiera tiene el talento y los reflejos para manejar un coche a más de 200 kilómetros por hora. O 300, no cualquiera. No. O sea, lo ves muy fácil en la tele y yo también lo podría hacer. Ajá. Pero a la hora de los chingazos, sí, claro. Igual. Por eso está esa frase tan famosa de desde arriba, desde el ruedo se ve bien, pero allá abajo. Ahí. Ajá, detrás de la barrera todo está muy padre. Detrás de la barrera todo está padre y todos podemos hacer lo que sea. Todólogos. Ajá. Pero ya a la hora de ejecutar. Y claro, la profesión del toreo te exige una preparación física, mental, espiritual, incluso, los toreros somos gente muy espiritual, muy de estudiar mucho el toreo, de leer, de prepararte y luego ir alimentando un poquito el alma de saber de que vas a salir a jugarte la vida y tienes que salir con todo. ¿Tenías algún como ritual o algo que hacías antes de cada que salieras al ruedo? Sí. O sea, no sé, alguna oración o algo que tú hacías antes de... Sí. Los toreros son muy católicos, somos gente muy, muy apegada a Dios. No conozco un torero que no se encomiende a la Virgen o a Dios antes de torear. Incluso cargamos muchos imágenes y las ponemos antes de torear. Y prendemos una veladora. O sea, yo sí fui de esos que yo cargué mis santitos, que todavía los tengo guardados. Los que yo eran algunas laminitas que te dan la misma gente te la regala. Y llevaba yo un rosario. Y en el hotel, cuando te vistes de torero, que también es un ritual muy importante, que te tardas media hora, 40 minutos para vestirte de torero. Hay alguien que te ayuda, el mozo de espadas te ayuda a vestirte de torero. Y todos traemos nuestras imágenes, o yo me acuerdo que yo traía una cartita de mi mamá, o traía un recadito de mi abuela, que en paz descanse, y luego ya ponía una veladora o dos y las prendes y te encomiendas y rezas un Padre Nuestro, un Ave María, y te persinas y te vas del cuarto del hotel.
y le pides a Dios que lo único que... Mi última frase siempre fue que a Dios ya si no había triunfo en la plaza, que me dejara pagar esa veladora. Sí, que no te permitía regresar, claro. Sí, que no la pagara otro. Ya llegando a regresar, ya llegando uno a pagar su propia veladora, ya estás del otro lado. Sí, ya porque pues no pasó nada, no te fuiste al hospital. Sí, por supuesto. Oye, ¿cuál fue como tu... o más bien, la primera vez que viste a un toro así de frente ya o sea, la adrenalina es a madres, pero... O sea, ¿te sentías totalmente preparado o para eso nunca se está preparado cuando ves al... O sea, fíjate que llevas un proceso y vas toreando vaquillas y vas entrenando cuando empiezas. Pero fíjate que yo tuve una sensación muy padre de por primera vez estar de sobresaliente con un torero que se llama Antonio Lomelín, que ya murió, y que me invitó de sobresaliente en una corrida que él toreó 6 toros y se encerró él solo. Y me invitó nada más para partir plaza, como tipo de adorno, ¿no? Okay. O sea, no fue porque yo fuera a salir a torear con él. Y tuve un arranque de pedirle la oportunidad de salirle a un toro y pensé que me iba a decir que no y me va diciendo que sí. ¡Dátale! Y era un toro de 460 kilos y yo bien chavillo, tenía 17, iba a cumplir 18 años. Ay, cabrón. Y pues tuve que irle, me fui a los medios de la Monumental Plaza de Toros Torreón y se me arrancó esa cosa, ese toro, y me lo saqué por un lado y le pegué un capotazo bueno, pero al segundo, pues mi misma inocencia y que estaba muy joven y muy verde, pues no me repuse y el toro me levantó 20 metros al aire. Pues, nomás que estaba yo muy delgadito y pesaba, yo creo que 55, 60 kilos. Entonces, haz de cuenta que salió como un muñeco nada más y caí. Gracias a Dios no caí mal. Okay. Y el toro hizo por mí, pero afortunadamente me lo quitaron los banderilleros. Pero me levanté con la adrenalina y ya le quería ir otra vez al toro. Sí, claro. Ahí fue donde me di cuenta, Quique, que yo sí tenía madera para ser torero. Porque el matador Lomelín, cuando ya regresó, dice: estás loco, pinche muchacho, estás loco, cabrón. Yo de tonto que te dije que sí, si nunca has toreado. Yo, no, matador, déjeme otro. No, ya aguanta, quédate en el callejón. Ahí quédate ya parado. Ya me metió al callejón. Pero luego llegó y me dijo, me llegó y me dio una palmada aquí en el cachete y me dijo, vas a ser torero tú, cabrón. Pero ya me lo está diciendo un figurón del toreo como fue Antonio Lomelín. Sí, tú que de 18 años, o sea, chavitillo, o sea. Ahí fue donde sentí eso. Oye, y ¿tú cómo puedes o cómo podrías describir si alguien tiene madera o no? O sea, ¿cómo puedes tú decir, a ver, es que por ejemplo, Lomelín contigo? O sea, ¿cómo pudo él decir... Es que Jorge tiene madera. ¿Y quién no tiene madera para esto? ¿Sabes qué? Pues se les ve en el valor a los chavos. Se les ve cuando están desenvolviéndose con una vaquilla o con un novillo. Luego se ve quién tiene madera para esto y quién no. Ok. Sí, es muy rápido. Al conocedor, pues. Ah, ok. Sí, ya cuando eres un conocedor. Ok, porque no debe ser... O sea, me imagino que el que no tiene, pues ve la vaquilla, que es lo primero, pues luego también le tiembla, ¿no? Sí. Me imagino yo. Sí. O sea, porque como quiera es un animal que actúa por instinto y todo eso, entonces tú no sabes cómo va a reaccionar. Así es. ¿Verdad? ¿Cuál fue, Jorge, tu momento más bonito en el toreo? Ajá. O sea, que tú recuerdes así en una corrida, o sea, cuál que tú digas, es que esto es algo que yo viví, que fue lo más hermoso que me pasó. Fíjate que hay varios, te decía ahorita de la alternativa. Ajá. Pero, por ejemplo, también toreé en España y fueron momentos muy bonitos. Yo toreé en España 2 novilladas, allá en Andalucía. Pero como que el momento más cumbre para mí, más bonito, fue el haber debutado en la Monumental México. Para mí fue un momento que saboreé mucho, porque fue un sueño que perseguí durante 6, 7 años. Okay. Y batallé mucho para poder estar anunciado ahí. Y cuando estuve en la Monumental México, el partir plaza en esa plaza de toros y escuchar los olés de la gente, para mí sí ha sido uno de los momentos que todavía están en mi memoria. Con el paso de los años, hoy por hoy tengo 51 años, pero yo llegué a la México como de 22, 23 años. Okay. Pues todavía los tengo en la retina. O sea, cuando ves tu nombre en el cartel y... Sí, ahí tengo mi cartel de recuerdo y todo, con un cuadro y todo. Pues sí, lo veo de repente y sí me da orgullo. Oye, y luego, pregunta a lo mejor así como que muy inocente, pero... porque yo
veo, digo, no... pues unos andan de color blanco, unos andan de color azul, unos de verde, unos de rojo. O sea, ¿eso ya es libre o tiene algún significado? No tiene ningún significado. Okay. Es el gusto de los colores de los trajes. Okay. Hay infinidad de colores y cada torero tiene su color. A mí me gustó mucho el azul marino, me gustaba mucho también el blanco, me gustaba el rosa y oro. Y el azul marino y oro también me gustaba mucho. Ok. Oye, ¿y luego qué significa, o no sé si tenga algún significado, la coletilla que usan los toreros? Pues es una tradición, esta coletita de cuando se inició el primer torero en el año 1600, por ahí, 1700. Era una vestimenta como se vestían los que le servían a los reyes. Y esto de la coletita antes era natural. Okay. Y luego ya después se hizo artificial. Y se pone nada más cuando vas a torear y se quita. Ok. Ajá, no la trae el torero siempre. Sí. Bueno, a menos que fuera natural, ¿no? A lo mejor ahí sí se la puede. Hay unos que la traen sí natural, pero es como se llama la coleta. La coleta. Este es el significado va con un brochecito. Ok. Y una tipo liga. Ajá. Y el que te viste de torero, el mozo de espadas, te la coloca. Y este es también le conocen como la castañeta. Ya. O la coleta también. Este es el distintivo del matador. O sea, es el que lo porta en el ruedo, es el matador de toros. Ok. ¿Es muy diferente torear en México que en España? Sí. Cambia mucho. Es muy diferente. En sí, teóricamente es lo mismo, la lidia de un toro. Uh-huh. Pero para empezar cambia el genotipo del animal. Ok. Allá es un poco más grande, es más robusto. Y de cornamenta un poco más desarrollada. Okay. El fenotipo del torero mexicano es un poco más compacto. Sí, y también cambia en algunas plazas pues el peso de los toros. Ya. Allá son un poco más gordos, de más kilos. Y te digo, cambia el encaste. Okay. Le llaman el encaste, es como la genética del toro. Aunque es un mismo animal de lidia, es un toro de lidia, pero sí cambia a España. Pero también cambia la exigencia y cambia mucho el público también. Ok. Ajá. En todo este tiempo que empezaste de chavito y todo, nunca sentiste, o sea, nunca tuviste así como decir, ¿sabes qué? O sea, sí me gusta mucho, pero esto es muy peligroso. Ya no quiero, mejor busco otra cosa. O sea, como que te hubieras arrepentido de continuar en esa carrera, o nunca tuviste ninguna duda. No, digo, tienes momentos en los cuales a veces también no se te dan las cosas, no hay triunfos o pasan los meses y los días y no te contratan. Entonces se te entra un poquito no el miedo, pero sí la duda. Okay. de si estás en el camino correcto, si vas a lograrlo o no. Uh-huh. Y claro que a mí me entró la duda, pero no fue duda de que esto es muy peligroso. Okay. No. Sino la duda de que a veces las circunstancias no se te llegaban a dar. Ya. Y decías tú, a lo mejor esto no es mi camino, a lo mejor yo tengo que ponerme a estudiar o a trabajar, otra cosa. Y sí me llegó, o sea, sí me llegué a tropezar con ese tipo de indecisión. Okay. De si este es mi camino. Y luego también tengo 5 cornadas, tuve 5 percances. Entonces cuando me llegaron a pegar cornadas de esas 5, pues en el hospital sí llegaba a decir, híjole, sí la voy a armar o no la voy a armar en esto. Entonces ese tipo de cosas sí me llegaron a mi mente, pero nunca el decir, ya no quiero ser torero. Okay. O sea, siempre fue un sueño para mí quererlo ser torero. Oye, Jorge, cuéntame, me imagino que esas 5 jornadas que mencionas, unas fueron más menos peligro o más menos riesgosas, y otras pues sí. Sí, unas como fueron, ya sabemos que sí. Sí, hubo unas cornadas no tan complicadas, en los muslos de las piernas, pero sí hubo una pues muy grave, ¿no? Que sí, fue en el 2007, en Villahermosa, Tabasco, que esa cornada me cambió la vida, porque fue una cornada muy muy grave, fue en la femoral.
safena y ilíaca, las 3 venas que tiene la pierna que van directa al corazón. Una de ellas es la femoral. Y esa cornada, pues sí, la verdad que fue muy dolorosa. Me partió la pierna, el toro fueron 52 centímetros hacia arriba, topó en la cadera. Y el toro de plano me levantó y pues todo el cuerno entró de lleno. Yo no iba tan delgado, iba un poquito pesado esa corrida, ya de matador de toros. Era un toro de 470 y tantos kilos. Y bueno, pues esa cornada fue dolorosísima. Fue en el triángulo de escarpa, en la parte esta zona de la ingle, y entró y topó en la cadera de este lado el hueso. Entonces cuando yo me pega la cornada del toro, son segundos, todavía me parte 2 costillas aquí abajo, el toro todavía me embiste. Pues ya cuando me volteo, yo traía un boquete como lo que es una Coca-Cola. Un refresco, lo que viene siendo a lo mejor esto de aquí. O sea, lo que es esto. Ay, yo traía el boquete y el chorro de sangre me llegó hasta acá. O sea, me manchó porque la femoral es una vena que va corriendo directo al corazón y va a presión la sangre. Entonces sentí la sangre mía caliente aquí. O sea, me llegó hasta acá. Y pues fue un shock traumático verme así. Por supuesto. Llegan y me levantan, pero ya cuando me levantan ya era un dolor tremendo. Y ya no lo que te puedo platicar en la ambulancia, casi perdí el conocimiento. Me desangré, perdí 4 litros de sangre en el trayecto. Sí, llegué en coma, llegué en choque hipoglucémico, así le llaman. Choque hipoglucémico es cuando tu cuerpo trabaja con el agua del cuerpo. Y el corazón no se para porque todavía hay en el agua restos de sangre, porque tu corazón se alimenta de la sangre que va a todo tu cuerpo y va irrigando todo el cuerpo, o sea, desde la uña hasta arriba. Entonces, pues yo ya desperté a los 4 o 5 días, me inducieron en coma. Pero pues prácticamente esa fue la cornada que me marcó la vida y me cambió todo, ¿no? Ya no volví a torear y me retiré. Híjole, porque la verdad, así como lo describes ahorita, nosotros así como que, ay, pues tu madre, no me imagino. Momento. Sí. Y en todo momento cuando te pega la cornada, ¿estabas consciente? Sí. O sea, en el momento que pega la cornada iba consciente del madrazo que traía. Sí. De la cornada, de lo gravísimo que iba y que me iba a morir, porque supe que era femoral. Y ya ha habido toreros muertos con femoral. El último que así de impacto fue Paquirri. El esposo de Isabel Pantoja, la artista, el matador, que en paz descanse, el maestro Paquirri, murió igual de una cornada en la femoral y se desangró y murió en un pueblo. A él no alcanzó a llegar a un buen hospital en España en los años 70. Entonces, pues en ese momento yo ya sabía que era una cornada mortal y que ya no la podía contar. Entonces, pues bueno, afortunadamente pues la estás contando. No me tocaba y todavía tenía yo una misión más en la vida. Y bueno, pues ahí al final pues sí iba consciente, pero pues, con dolor. Por supuesto. Y cuál, o sea, porque obviamente el tiempo de acción de los encargados, de la gente que te llevó, que te sacó, o sea, tuvo que ser, o sea, sí, todo fue rápido. Porque si no era se tuvieron que combinar muchas circunstancias y muchas cuestiones para que no muriera yo en esa ambulancia. Y alcanzar a llegar contigo con los 4 litros que perdí de sangre, alcanzar a llegar a ese hospital, a un hospital estatal ahí en Villahermosa, Villahermosa, Tabasco. Entonces, pues que me pudieron salvar la vida, o sea. ¿Y cómo fue? O sea, ¿te operaron? O sea, ¿cómo se repara eso? O sea, ¿cómo...? Pues me operaron. ¿Te quitaron...? No, pues no. Me operaron y me pegaron la vena. Ok. Eso es lo que quería saber. O sea, sí, y al final, después de esa jornada, no. Tuve complicaciones. Me regresaron aquí a Torreón. Después de estar 16 días en coma allá. Bueno, 16 días en terapia intensiva. Me regresan aquí a Torreón y aquí duré 3 meses en el Hospital Ángeles, tratando de salvar la pierna. Y la pierna la salvé, pero me quedó muy afectada.
Y tan afectada me quedó la pierna que terminé perdiéndola de la rodilla para abajo. Ok. Y ya, pues, tuve que amputarme. Sí, pues sí. Al paso de los años. Al paso de los años, sí, no inmediatamente. No inmediatamente. Cuando pasó lo de la cornada, o sea, que estabas en el hospital, ¿le avisaron a tus papás luego? O, sí. O sea, inmediatamente. Sí, le avisaron a mi papá y luego mi papá se le dio la noticia a mi mamá. Era un sábado 24 de febrero del 2007. Esa fue la fecha, 24 de febrero de 2007. Yo estaba casado con la mamá de mis hijos, mi primera esposa, y ella estaba embarazada del segundo bebé que nació. Okay. Que esta semana cumple 19 años. Fíjate. Ajá, se llama Andrés, y Andresillo pues estaba en la panza de su mamá, y faltaban 2 meses para nacer. O sea, nació y yo estaba en el hospital. Okay. Cuando nació mi segundo hijo. Tratando o sea, no pudiste estar en el parto. Sí, estuve en silla de ruedas. Ok. Sí, pues haz de cuenta que estuve 19 días en Villahermosa. Ajá. Me mandaron al Ángeles. Ajá. Y en ese Ángeles hospital, ya habíamos pagado el parto. Ok. Yo ya había pagado el parto, para que naciera mi hijo. Ok. Y bueno, pues al final en silla de ruedas. Ahí te llevaron y ahí estabas. Sí, lo conocí así chiquitín, pero yo en silla de ruedas con la pierna con gangrena. Ok. Porque me dio gangrena después. O sea, sí, no, sí. Fue todo. Y eso, Jorge, ¿cómo? O sea, entiendo que es algo que te cambia totalmente. Porque pues obviamente te tienes que retirar. Emocionalmente, ¿cómo te deja? O sea, ya obviamente sales del hospital y todo, pero emocionalmente, sí. ¿Cómo te deja? ¿Cómo te quedas? ¿Te deprimes? Sí. O sea, entras en una tristeza porque ya no puedes seguir haciendo lo que claro. querías. Obviamente ya no tienes tu parte de tu pierna. O sea, ¿qué pasó emocionalmente contigo en ese momento? Pues mira, fueron momentos en los cuales yo pues tuve que echarle para adelante. En sí, claro que te afecta mucho emocionalmente el tener que ya dejar tu carrera por la cual luchaste mucho y sacrificaste muchas cosas para llegar a hacerlo y pues, tratar de funcionar en el toreo. Claro que te frustra el saber que ya no vas a quedar igual, que tu pierna quedó muy afectada, y luego volteas para un lado y pues yo ya tenía mi hijo mayor en ese entonces tenía 3 añitos, Diego, que ahorita está estudiando ya en México economía. Okay. Ya tiene 22 años y está estudiando ya solito, viviendo solo allá en la Ciudad de México, Diego. Pero en ese entonces Dieguito tenía 3 años y luego volteo y es uno recién nacido y luego pues en muletas y con silla de ruedas y pues ahora qué haces, ¿no? Uh-huh. Entonces eso fue lo que también para mí fue un shock traumático, el ver cómo pues ahora sí ya no voy a torear y estoy madreado de mi pierna y ahora qué hago, pues tengo que mantener a una familia. Entonces todo eso se te vienen las broncas muy canijo y tuve que, la verdad, pues buscarle de qué manera poderme reponer y sobre todo la motivación también de que tenía un bebé de meses. Uh-huh. Que es el que te digo que va a cumplir 19 años, ya se va a graduar de preparatoria este año, si Dios quiere, y decir, los tengo que sacar adelante. O sea, y bueno, pues creo que ahí es donde empecé a aplicar mis principios de resiliencia. Okay. Que luego la fui desarrollando de una manera, creo yo, muy bonito, porque pues ahí fueron las primeras pruebas para Jorge Mata, ¿no? El tener que reponerse de eso y luego después de todo eso tenerme que divorciar de mi primer matrimonio y a los 3 años de la cornada me divorcié, es decir, en el 2009 me divorcié y la cornada fue en el 2007. Ya me divorcio en el 2009 y pues ahora sí que a sacar adelante a mis 2 chiquitos, pero con la pierna toda madreada, o sea, afectada, ¿no? Uh-huh. Entonces pues ahí empieza un vaivén de mi vida, de ya no saber, ya no estás toreando y ahora de qué vas a vivir. O sea, no estudiaste porque pues terminé solo la preparatoria, entonces no tenía una profesión y tampoco tenía un negocio, ¿sí sabes cómo? O sea, estaba dedicado al toreo. Entonces ahí se te vienen una infinidad de problemas en los cuales tú tienes que echarle carácter, y creo que fue lo que yo le tuve que echar, carácter y resiliencia para pues
hasta vender lo que tenía que vender, o sea, para poderme ganar los 1,000 pesos a la semana, 2,000 pesos a la semana, para poderle dar de comer a los la manutención a mis hijos, ¿no? Que nunca les falló hasta la fecha. Nunca en la vida los dejé, ni los abandoné, ni abandoné el barco. Y lo digo abiertamente, ¿no? Todo el mundo me conoce que pues fui un papá responsable con sus estudios y con su comida y con sus gastos de mis 2 hijos. Y pues tuve que salir a moverme a muchos amigos que me conocen de años, pues saben que me dediqué a muchas cosas, ¿no? Y pues órale, tuve que echarle chingazos a la vida, vámonos a alivianarse y pum, pum, pum. Y luego, se viene lo de a los 7 años de eso se viene la amputación que fue de la rodilla de la derecha, pero de 4 dedos abajo. Y eso fue en el 2014. Entonces ahora... pues otra vez. O sea, agrégale otro limoncito a la herida para decir chingados. Ahora empiezo de cero otra vez, pero ahora sin pierna. O sea, sí fue difícil, ¿no? Es decir, ahorita se dice fácil y no, pues que güey, pues sí, pues este güey ya la armó, ya la hizo, pero en el 2014, en octubre, noviembre, estaba yo en un hospital, en el Hospital Club de Leones, donde duré una semana para mí bien complicada porque pues no dormía en las madrugadas, me volteaba y chingale, ya no tengo pierna. O sea, estaba acostado y pues... Pero luego decías, pero pues yo lo decidí porque fue una decisión personal porque estaba muy enfermo. Y pues, corría en peligro mi vida porque tenía una bacteria y tenía se llama una bacteria Staphylococcus aureus, que la tenía en el tobillo y es muy peligrosa porque se te puede subir a un organismo o al cerebro y te mueres. Entonces te da una septicemia. Sí. Entonces, pues tuve que decir, no, pues denle, móchenle. Y pues no me podía quejar porque no es lo mismo que vas en un coche o vas en una chocas y pues, de repente pues te tuvieron que amputar porque pues si no te morías. Ajá. Pues ahí pues ni tú inconscientemente ni tomaste la decisión. No. Acá yo dije, no, sí, ya. Vamos a entrar al quirófano sabiendo lo que iba a pasar. Fueron 6 horas de cirugía de la amputación de la pierna. Pero entonces esa semana en el Club de Leones, en ese hospital, en octubre del 2014, para mí fue trascendental para yo decir, no, pues yo de aquí voy a salir como siendo otra persona y voy a tenerme que alivianarme y ponerme una pata de palo, lo que se pueda, una prótesis y... hablándolo así, una pata de palo. No, buscar la manera de que me apoye la gente. Hubo muchos empresarios que me ayudaron. Uno de ellos fueron los señores Herrera, don Ernesto, que en paz descanse, don Ernesto Herrera, el señor Carlos Manuel Herrera. Ellos me ayudaron, me dijeron, órale, usted y Arturo Gilio, o sea, órale, usted se tiene que alivianar. ¿Y cuánto cuesta una pierna de prótesis? Ahí está, y levántese. Me apoyó mucha gente, entonces... pues tuve que responderles a ese apoyo y ser otra persona y pues empezar a de cero otra vez y a sacar adelante a mis 2 hijos, que en ese entonces estaban chiquitillos en primaria, pero todavía les faltaba secundaria. No, y prepa y ahorita carrera y lo que sigue. Así es. O sea, tu resiliencia se multiplicó, pero muy cabrón. Sí, verdad. Pues mira, la verdad, Quique, tuve que vencer muchos miedos. Sobre todo muchos traumas. Sí. El qué dirá la gente cuando no tienes una pierna. Ese es... cuando te pongas la pierna y te pones un short que todo el mundo te va a voltear a ver. Sí, o sea, entras a un banco o entras o vas en la calle o andas en galerías y pues te ven con una pierna y pues la gente te voltea a ver, ¿no? Sí. Entonces tuve que vencer muchísimas cosas y agarrarle un valor a lo que uno es por dentro y a lo que uno va a hacer. Entonces tuve que quitarme el qué dirán de mí, ¿no? O el que se puedan burlar de mí, porque la sociedad es muy cabrona y es muy canija, la gente es muy difícil y la gente no hay mucha gente buena, pero hay mucha gente mala en este mundo, y luego caras vemos, corazones no sabemos. Y pues tuve que sobreponerme a eso y decir, activar mi resiliencia de que me valiera lo que fuera a decir la gente. Oídos sordos y enfocarme a producir y a trabajar y a ser una buena persona y ser un ejemplo para mis 2 hijos. El que ellos hoy por hoy vean a su papá que se levantó de una cama de un hospital con pierna y media y pues que les está dando sus estudios y les está dando todo a mi capacidad, pero eso tuve que como que activar y eso me activó mi resiliencia y hoy por hoy que doy conferencias
motivacionales, hablo a los chavos, les trato de dar ese mensaje, porque la vida te va a cambiar en un segundo. Y si ahorita estás bien de tus dos brazos, tus dos piernas, no estás exento a que el día de mañana te pueda pasar algo y ya no estés completo. Entonces, ¿qué vas a hacer para eso? Entonces tienes que activar tu resiliencia y tu mente para que no te venza y no te quedes postrado en una silla de ruedas, que mucha gente le pasa. Sí, y le pasa no tanto porque no hay alternativa, sino porque entre su mentalidad y su falta de herramientas emocionales. Exacto. No les permite, a ver, yo me quiero levantar de esta silla, ¿cómo le hago? No, pues así y así. Órale, pues va, como tú lo hiciste. Sí, que mucha no te gente quedaste postrado ahí diciendo... No. Pues que me ayude a alguien, porque que conozco mucha gente. O jugar al pobrecito. De que siempre me ayude. Hacerte víctima. Sí, víctima. Y mira, he conocido muchos casos de gente que hasta sin dos piernas ha salido adelante. Gente que sale en las redes que sin dos brazos y sus dos piernas son ejemplo. Entonces tuve que agarrar muchos ejemplos importantes para yo también alimentar mi alma y decir yo también puedo. Pero también está lo otro que es mucha gente que me ha tocado ir a visitar, los que tienen de 2, 3 años que están amputados de piernas y tienes que ir a alivianarlos y se le oye, o que no se quieren ni meter a bañar y ¿sabes qué? Lo que pasa es que esto de una amputación te puede hundir en una depresión tremenda. Por supuesto. Entonces, así haya sido una gran chingonería con tus dos brazos y tus dos piernas, pero si te pasa algo así y no estás, como tú dices, que herramientas emocionales, pero sobre todo también valores. Por supuesto. Y agarrado de la fe en Dios. Que para mí eso fue importantísimo, que la Virgen y mi Padre Dios nunca me dejaron solo. No, nunca te soltaron. No me soltaron, ni mi familia, ni mis padres, ni mis hermanos, que son los que toda la vida les voy a agradecer, y algunos amigos que también, muchos amigos que estuvieron muy cerca de mí. Pues todo, haz cuenta que es un cúmulo de todo, pum, y la pirámide, tú estás en la punta y órale, tú tienes que empujarte. Me acuerdo que me empecé a meter a un gimnasio. Iba y llegaban muletas. Y pues llegaban muletas con mi pierna así, la pantalonera suelta. Y hijo de su madre, veías a las chavas y veías a los chavos. Pero luego de repente veías como que las chavas te veían con otra admiración. Y decías, no, pues esto se me hace que yo lo puedo usar sí, para claro, sí, porque las chavas veían a los mamados. A los mamados acá con las dos piernas. Con las dos piernas, pero tú con una también. Había chavas que me decían, es que eres admirable, o sea, que vengas con muletas temprano a hacer spinning. Y hacía spinning con una pierna, güey. ¿Está bien? Entonces, como que las chavas decían, no, pues este güey es un Superman, los otros son... Entonces, fui jugando como... Sí, te vas agarrando lo positivo también. Claro. Todo hay, en todas las cosas hay cosas malas, cosas positivas. Depende de cómo puedas enfocar tú la situación. Y hoy por hoy lo sigo viviendo. A veces hasta de cosas que no se te dan en la vida. O situaciones que no se te llegan a dar, negocios que no se te llegan a dar, oportunidades que tú creías que ya las tenías aquí, iban a ser tuyas y por un lado, ya no se te van. Pero de ahí te van a llegar otras cosas mejores. Por supuesto. Y entonces así yo lo viví mi vida. Mi vida me cambió porque luego después me volví a casar. Conocí a una mujer que pues no vio el Jorge Mata físicamente, ¿no? Sino vio lo que yo representaba. Y creo que eso fue la que como que la conquistó un poco. Y luego pues ya de ahí de la vista nace el amor también, ¿verdad? Pero fíjate que se me vinieron cosas muy positivas, Quique, después de la cirugía. Pero volvemos a lo mismo. Y tú que das conferencias, y que también yo tengo esa facilidad. Sí. Tú que das conferencias, sabes que todo eso viene a raíz de las herramientas emocionales, de lo que tú tengas por dentro, para manifestarlo y sacarlo adelante. Sí. Porque y poder transmitirlo. Exactamente. Porque si no... O sea, no, y te van a ver siempre ahí en la silla de ruedas y ahí sentadillo y ahí en un rincón y no pasa nada y se te va la vida. Sí, ahí se te pasa la vida. Y la vida pasa rápido. Demasiado rápido. Oye, Jorge, y digo, en aquel entonces tus hijos estaban chicos, pero cuando empezaban a crecer, ¿qué preguntaban? O sea,
¿Tú siempre fuiste muy honesto de lo que pasó o cómo les contabas la historia? Es que los dos saben toda la historia, inclusive saben la historia de mi accidente, de todo lo que viví. Saben incluso pues cuando me divorcié de su mamá. Yo siempre a ellos nunca les he mentido en nada. A los dos les he dicho mis pasos positivos y mis pasos negativos. Han sabido en dónde le he regado y dónde me ha ido muy bien. Creo que me siento muy feliz, muy contento porque creo que mis hijos me admiran. Y cuando tú tienes hijos y cuando tú ya eres un adulto mayor, bueno, que estás en una edad adulta como la mía, rumbo a una edad de madurez, pasando los 50 años, a veces lo más importante para mí, creo que veo que mis hijos no se fijan si tengo dinero o no tengo dinero, o si me va bien en esto, o me va bien en los shows, o me van... Creo que ellos en sí, en su interior, creo que admiran al hombre. Entonces, para mí es... Al resiliente. Sí, ándale. Acabas de dar en esa... O sea, yo les veo sus ojos y cuando me hablan a mí y cuando yo los regaño, o sea, ven un respeto a su papá, pero porque su papá no es cualquier persona, sino que su papá tuvo que sobrellevar muchas vicisitudes para poder llegar a donde está y a ellos tenerlos donde están. Entonces creo que para mí esa satisfacción, si yo me llego a morir en algún momento, espero no mucho tiempo, pero pues uno nunca sabe, ¿verdad? No, claro. La vida no la tenemos segura. Y más con los ejemplos que tú mismo has vivido. No, o sea, y la vida no la tenemos segura. Y me han tocado casos de amigos este año que han fallecido de un día antes de saludarlos y al otro día no están. Así. Y es donde te das cuenta que la vida, que Dios te tiene nada más aquí un ratito, y cuando Él decide hacer así, tic, en menos de 2 segundos estás allá arriba. Entonces, cuando yo creo que me voy a ir muy tranquilo, porque creo que mis 2 hijos, tanto Diego y Andrés, y Sofi, que pues también es mi hijastra y también lleva conociéndome 10 años mi vida, creo que van a estar orgullosos de lo que yo pude transmitirles a ellos, pero no tanto de temas materiales. No, sino de ejemplo de vida. Sí. Y creo que cuando sea grande y me toque ver a mis nietos, pues creo que no se van a aburrir, porque hay muchas historias que... No, por supuesto que no. Nos podíamos quedar horas y horas platicando. Oye, pues la verdad es que estas historias son, híjole, de estas que dan gusto contar, porque la superación es algo que, bueno, es un tema que a mí me gusta mucho, por la cuestión de la psicología y por lo que implica y por todo. Entonces, bueno, el podcast está basado en un libro que yo escribí. Sí, muchas gracias. Entonces, pues ese te lo está padre, lo voy a leer. Tengo mucho tiempo y gracias por la dedicatoria. Agradezco sobre todo que he ido a muchos podcasts. Bueno, aquí los señores que están aquí atrás de mí son viejos conocidos de muchos años. No, hombre, son buenos, grandes profesionales y que son de los mejor que tienes. Sí. Pero agradezco mucho estos minutos, bueno, este tiempecito aquí en este podcast, porque pues es de los podcasts en donde me he ido a muchos, muchos localmente. Tengo muchos amigos comunicólogos, también. Y mucha gente que ha incursionado en esta nueva modalidad de los podcasts, que es algo muy padre, ¿no? Y crees que es de los que me he sentido muy, muy, muy a gusto platicando. Y gracias te lo prometo que lo voy a leer. Gracias por la dedicatoria. Que se ve, la verdad, muy sincera y honesta. Lo es. Y estoy seguro que este libro me va a nutrir y me va a dejar un aprendizaje, y también se lo voy a prestar a mis chavos. Sí. A los dos. Te lo prometo que cuando lo lea se lo voy a mandar al que está en México, que está que es para mí un orgullo
porque estuvo en una escuela militar y sobresalió 3 años en un internado en Estados Unidos y hoy por hoy está en una de las universidades de economía más importantes de Latinoamérica. Y está, la verdad, el chavo en el ITAM está, la verdad, desarrollándose muy bien. El otro ahí va, y Sofi también, que la Sofi ya se gradúa. Y creo que esto es lo que debemos de dejar, ¿no? Debemos de dejar buenos hijos, buenos chavos. Creo que voy bien, porque mis 3 hijos son chavos de valores, no andan metidos en cosas feas. Hoy por hoy que está la sociedad bien canija, gracias a Dios no he tenido problemas de andarlos metiendo en drogas y que sacándolos de drogas o en otro tipo de conflictos. Bueno, el segundo le gusta echarse sus copillas. Pero nada que preocuparse, porque también se tiene que disciplinar y se disciplina. Pues que tiene ejemplo. Ya lo quemé ahorita. No dije nombres. Pero bueno, tiene ejemplo. A mí me gusta también la fiesta y no pasa nada. Pero bueno, muchísimas gracias por este libro. Al contrario. Bueno, ahí con mis invitados traigo una dinámica. Tengo estos 2 monitos que son iguales. Cada uno tiene un número y el número que escojas representa una pregunta. Órale. Te voy a hacer una pregunta. Escoge uno y el número que saques. Escojo De abajo. Y de abajo, el número 2. El número 2. Sí, lo que sea, tu pregunta. No, es una pregunta muy específica. Ahorita ya me estabas dando más o menos una entrada para eso, pero te lo voy a preguntar de todos modos. A lo mejor viene otra respuesta. Si hoy fuera tu último día de vida, ¿te irías feliz? Sí. Totalmente. Sí. Me iría feliz. No te puedo decir que toda la vida ha sido color de rosa. Ha habido momentos complicados. He tenido situaciones en las que a veces la he regado y he tenido que pedir disculpas y he tenido que reconocer a veces errores con las demás personas, pero creo que si ahorita sí me iría, sobre todo me iría como de lo que hablábamos, me iría contento con el legado que estoy dejando con mis hijos, y que estoy dejando, y tengo muy buenas amistades que conocen al Jorge Mata de diferentes lados, ¿no? Tengo mi lado bueno y también tengo mi lado malo, y de a veces de presiones de trabajo, de muchas cosas, pero también tengo un lado muy noble, y creo que ese lado noble es el que me va a permitir, pues si llego a tocar las puertas allá en el cielo, creo que creo que he hecho más cosas positivas que negativas, entonces por eso me iría feliz. Qué bueno. Me da mucho gusto. Jorge, pues la verdad te agradezco enormemente que hayamos por así podido coincidir por tus viajes y por todo, pero te agradezco enormemente que hayas aceptado la invitación, porque estas historias son las que realmente vale la pena contar, porque hay alguien que nos escucha que seguramente podrá identificarse, aprender algo o impulsarse para lograr algo que no está pudiendo lograr en este momento. Sí, claro. Hay gente que a lo mejor su resiliencia la tienen todavía ahí guardadilla. Y aparte que te he visto y has invitado a gentes que también yo los he escuchado y me han dejado alguna enseñanza, o he visto en tus invitados mucha gente importante, gente exitosa también. Y creo que pues estás haciendo una muy buena labor. Aquí en la comarca lagunera hace falta más este tipo de contenidos de podcast, de gente que hoy por hoy sí hay mucha gente muy valiosa en la comarca lagunera, mucho de ejemplo a nivel nacional. Y bueno, pues muchísimas gracias, mi Quique, por todo tu atención en este podcast, y pues también gracias aquí a la gente de producción. Pues un agradecimiento aquí a Paseo Milex, al Hotel Ibis que nos permite grabar, a mis patrocinadores Evora, Ilogo y Compadres. Estén pendientes, la próxima semana otro invitado. Por supuesto a mi producción, Seventeen Studio, a Luis y a Oscar, que se la rifan siempre, la verdad. Sí, entonces... Háblenles. Oscar Gastaldi, buenos amigos. Acá mi Luis, desde hace mucho tiempo también estuvimos en radio,
ahí compartiendo y con mi Oscar todavía. Sí. Seguimos trabajando todavía ahí andan. Con Showcase. Ahí andan, así que ya saben, háblenles lo mejor de la comarca lagunera. Cuídense mucho, nos vemos pronto.